Azteca, de Gary Jennings. Parte 8. Continuación. Ella tiró lejos su falda de piel de jaguar y yació desnuda, o por lo menos tan desnuda como lo puede estar una mujer rarámuri, porque en verdad que tenía un triángulo de pelo en la parte baja de su abdomen, y entre sus muslos podía ver la forma de ese colchoncito excitante y su textura rizada. Pero su color negro, como todos los otros colores hasta ese momento, no era un color, sino un aroma. Me incliné cerca para inhalarla, y era una fragancia cálida, húmeda y almizcleña. Cuando copulamos por primera vez, sentí que su imaxtli me picaba y me hacía cosquillas en mis partes lampiñas como si restregara la parte baja de mi cuerpo sobre las frondas de un lujurioso helecho. Pronto, nuestros jugos fluyeron tan rápido que su pelo se tornó húmedo y suave, y si yo no hubiera sabido que lo tenía, no me habría dado cuenta. Sin embargo, puesto que lo sabía, sentí que mi tepuli era abrazado más que por carne, que era agarrado por primera vez por una densa y afelpada teptli, y el acto tuvo un nuevo sabor para mí. Sin duda les he de parecer que estoy delirando cuando cuento todo esto, pero en realidad estaba delirando. Me sentía aturdido por estar en aquellas alturas, fuera ilusión o realidad, e igualmente por la sensación que producían en mi boca los gritos, las palabras y los gemidos de la mujer, como también por la sensación que me producía cada parte de su cuerpo, cada curva y los matices de su color que llegaban a mí en fragancias distintas y sutiles. Y los efectos del jipuri enriquecían cada una de esas sensaciones, como también cada movimiento que hacíamos y cada uno de nuestros contactos. Supongo que debí de haber sentido un poco de miedo también, y el miedo hace que cualquier sensación humana sea más aguda, cada emoción más vívida. Ordinariamente, los hombres no vuelan hasta las alturas. Más a menudo caen de una de esas alturas y generalmente esas caídas son fatales. Sin embargo, la Siríame y yo estábamos suspendidos sobre un piso que no se podía ver y sin ningún soporte bajo de nosotros. Y como no teníamos ningún soporte ni ninguna traba, nosotros nos movíamos tan libremente y tan ligeros como si hubiéramos estado bajo el agua, pero pudiendo respirar con facilidad. Esa libertad que gozábamos en todas las dimensiones nos permitió tomar algunas posiciones muy placenteras, con contorsiones y torsiones, que de otra manera no hubieran sido posibles. En cierto momento, la Siríame jadeó algunas palabras y éstas me supieron a su tepili empenachado. Ahora sí creo que has cometido más pecados de los que puedes contar. No tengo ni idea de cuántas veces ella alcanzó el orgasmo, ni cuántas veces eyaculé durante el tiempo que la droga nos hizo elevarnos y extasiarnos, pero para mí fueron muchas más veces de las que he gozado en tan poco tiempo. Me pareció que había pasado muy poco tiempo. Me empecé a dar cuenta de que estaba oyendo y no saboreando los sonidos cuando ella suspirando dijo: «No te preocupes, Sukuru, si nunca llegas a ser un buen corredor». Para entonces yo veía los colores otra vez, en lugar de olerlos. Olía los olores en lugar de oírlos, y descendía de las alturas y de la exaltación. No lo hice como si fuera un pedazo de plomo, sino que bajé despacio, suavemente, como una pluma que cae. La Siríame y yo estábamos otra vez dentro de su casa, y a un lado de nosotros estaban nuestras ropas arrugadas. Ella yacía de espalda, completamente dormida y con una sonrisa en su rostro. El pelo de su cabeza se desparramaba alrededor, pero el de su imaxtli ya no estaba rizado ni negro, estaba mate y claro,
pintado por mi omíceto blanco. Había otras sustancias secas entre sus pesados pechos y en algunas otras partes. También yo estaba lleno de emanaciones y de mi propio sudor seco, y también estaba terriblemente sediento. Sentía la boca como si tuviera un estropajoso imaxli que me estuviera creciendo adentro. Más tarde supe que esos eran los efectos posteriores del jipuri. Moviéndome en silencio y con cuidado para no despertar a la Sierriame, me vestí para ir afuera de la casa a buscar un trago de agua. Antes de partir, eché un último vistazo apreciativo, con mi topacio, a la bella mujer que yacía totalmente relajada sobre la piel de jaguar. Era la primera vez, reflexioné, que había tenido relaciones sexuales con una soberana, y me sentí muy orgulloso de mí mismo, aunque no por mucho tiempo. Cuando salí de la casa, me encontré con que el sol todavía brillaba en lo alto y que las celebraciones continuaban. Después de haber bebido mucho, al levantar mis ojos de la jícara mojada que tenía en la mano, me encontré con la mirada acusadora de la muchacha que había tratado de casar. Le sonreí lo más inocentemente que pude y le dije: ¿corremos otra vez? Ahora ya puedo mascar jipuri, pues he sido adecuadamente iniciado. No necesitas vanagloriarte de eso, dijo hablando entre dientes. Por haber tenido medio día, toda una noche y casi otro día de iniciación. Me quedé con la boca abierta estúpidamente, pues no podía creer que había pasado tanto tiempo cuando a mí me pareció muy poco, y me sonrojé cuando la muchacha continuó diciéndome acusadoramente: siempre consigue a los primeros y mejores Magdagme, que quieran iniciarse en la luz del Dios. Eso no es justo. Y no me importa si dicen que soy rebelde e irreverente. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, que solo pretendió recibir la luz del Dios del abuelo, de la madre y del hermano. Mintió para que le escogieran como Sirriame, pues así ella podía tener derecho sobre todos los primeros matuane que fueran a pedirle ese favor. Eso, de alguna manera, bajó la alta estimación en que me había tenido unos momentos antes, por haberme acostado con una soberana ungida, para darme cuenta que no era en ningún modo superior a cualquier mujer de las que van a horcajarse en el camino. Mi propia estimación sufrió todavía más, pues durante todo el tiempo que me quedé en la aldea, la Sirriame no me ordenó presentarme ante ella otra vez. Evidentemente, solo deseaba lo primero y lo mejor, que cada hombre podría ofrecer bajo la influencia de la droga. Pero por lo menos fui lo suficiente capaz como para apaciguar a la enojada muchacha, después de haber dormido y recuperado mis energías. Su nombre era, según supe, Viricota, que quiere decir Tierra Santa, que también es el nombre de aquella nación que está en las montañas del este y donde se consigue el jipuri. Las celebraciones duraron muchos días más, y yo persuadí a Viricota para que me dejara casarla otra vez, pero entonces tuve buen cuidado de no comer demasiado ni tomar excesivo tesguino, y creo que la capturé muy bien. Cogimos varios jipuris secos que estaban en las ramadas y nos separamos de los otros para ir a un claro del bosque, muy agradable. Tuvimos que mascar una gran cantidad de ese cacto menos potente para aproximarnos a los efectos que yo había disfrutado en casa de la Sirriame. Pero después de un rato, sentí que mis sentidos empezaban a cambiar sus funciones. Esa vez, los colores de las mariposas y de las flores que estaban alrededor de nosotros cantaban. Por supuesto que Viricota también tenía ese medallón de Itmaxi entre sus piernas, que en su caso era un colchoncito menos encrespado y más blando, y como seguía siendo una novedad para mí,
otra vez me provocó una extraordinaria energía. Sin embargo, ella y yo nunca alcanzamos el éxtasis que yo conocí durante mi iniciación. Nunca tuvimos la ilusión de estar ascendiendo hacia el cielo, pues todo el tiempo estuvimos conscientes de la suave hierba en donde yacíamos. También Viricota era demasiado joven y aún pequeña de cuerpo para su edad, y una mujer niña simplemente no puede extender totalmente sus muslos como para que el cuerpo grande de un hombre pueda estar lo suficientemente cerca como para penetrar totalmente su tepuli. Además de eso, nuestra copulación tuvo que ser menos memorable que la de la Sir-Riame, porque Viricota y yo no tuvimos acceso a la verdadera luz del dios, o sea, a ese jipuri verde y fresco de 5 gajos. No obstante, nos entendimos tan bien que no intercambiamos otros compañeros durante todo el festival, y muchas veces hicimos el acto del Maracame y sentí una verdadera pena al tener que separarme de ella, cuando el Tiswinapuri concluyó. Nos separamos solo porque mi anfitrión, Tess Disora, insistió. Ha llegado el momento de la verdadera carrera, Sukuru, y debes verla. El Rarajipuri es la competición entre nuestros mejores corredores y los de Huachuchi. Yo le pregunté, ¿y dónde están ellos? No he visto a ningún extranjero. No, todavía. Ellos llegarán después de que nosotros nos hayamos ido, y llegarán corriendo. Huachuchi está bastante lejos de aquí, hacia el sudeste. Él me dijo la distancia, en la forma en que los rarámuri contaban, pero ya lo he olvidado, aunque recuerdo que calculé a unas 15 largas carreras de los mexica, o 15 leguas españolas. Sin embargo, él estaba hablando de esa distancia en línea recta, pero una carrera en esa nación tan desigual de terreno tendría que llevarse a efecto siguiendo un curso tortuoso, con vueltas y revueltas a través de barrancos y montañas. Calculé que la distancia total a correr entre Huahueibo y Huachuchi debía de ser de cerca de 51 largas carreras. Luego, Tess Disora dijo casualmente, correr de una aldea a la otra, de ida y de vuelta, pateando la pelota de madera durante todo el camino, le toma a un buen corredor un día y una noche. ¡Imposible!, exclamé. ¿100 largas carreras? Pero si eso es lo que le tomaría a un hombre correr desde la ciudad de Tenochtitlán hasta la lejana ciudad de Querétaro. Yo negué con la cabeza enfáticamente. ¿Y la mitad de ese camino durante la oscuridad de la noche? Y sobre eso, ¿pateando una pelota? Imposible. Por supuesto que Tess Disora no sabía nada acerca de Tenochtitlán o Querétaro y de la distancia que mediaba entre esas ciudades. Él se encogió de hombros y dijo, si tú crees que es imposible, Sukuru, entonces debes venir con nosotros para verlo por ti mismo. ¿Yo? Yo sé que es imposible para mí. Entonces solo ven parte del camino y luego nos esperas para regresar con nosotros. Tengo un par de sandalias fuertes, de piel de berraco, que tú puedes llevar. Ya que no eres uno de los corredores de nuestra aldea, no será una trampa si no corres en el Rajipuri descalzo con nosotros. ¿Trampa?, dije más que asombrado. ¿Quieres decir que hay reglas en este juego? No muchas, dijo con toda seriedad. Nuestros corredores saldrán de aquí en la tarde, exactamente en el preciso instante en que el abuelo Fuego, y él lo señaló, toque con su arco la orilla más alta de esa montaña. La gente de Huachuchi tiene una forma similar para juzgar el momento exacto, y sus corredores partirán también. Nosotros correremos hacia Huachuchi, y ellos correrán hacia Huahueibo. Entre esos puntos, en alguna parte del camino,
Nos pasaremos unos a otros gritándonos saludos, maldiciones e insultos amistosos. Cuando los hombres de Huachochi lleguen aquí, nuestras mujeres les ofrecerán algo con que refrescarse y tratarán astutamente de entretenerlos lo más que puedan. Y lo mismo harán las suyas con nosotros. Pero puedes estar seguro de que no les haremos caso, sino que nos daremos la vuelta inmediatamente y continuaremos corriendo hasta nuestras respectivas aldeas. Para entonces, Abuelo Fuego estará otra vez tocando esa montaña o desapareciendo detrás de ella o un poco arriba de ella, y así podremos determinar el tiempo y duración de nuestra carrera. Los hombres de Huachochi harán lo mismo y enviaremos mensajeros para intercambiar los resultados, y así sabremos quién ha ganado la carrera. Le dije, al ver el consumo de tiempo y esfuerzo, espero que el premio para el ganador sea algo que valga la pena. ¿Premio? No hay premio. ¿Qué? ¿Hacéis todo eso por nada? ¿Ni siquiera un trofeo? ¿Ni tampoco por una meta que alcanzar y obtener? ¿Sin ninguna aspiración al final más que llegar exhausto a vuestras propias casas y mujeres de nuevo? ¿A nombre solamente de sus 3 dioses? ¿Por qué? Se encogió de hombros nuevamente. La hacemos porque es lo mejor que sabemos hacer. No dije nada más, porque sabía que es inútil discutir cualquier asunto razonable con personas irrazonables. Sin embargo, más tarde le presté más atención a la contestación que Tess Disora me dio en aquella ocasión, y entonces ya no me pareció tan insensata. Si alguien me hubiera preguntado el porqué de mi preocupación de toda la vida por el arte de conocer las palabras, no hubiera podido dar una respuesta tan adecuada. Únicamente 6 hombres robustos, acreditados como los mejores corredores de Huaweibo, fueron los verdaderos participantes en la Rajipuri. Los 6, uno de los cuales era Tess Disora, se habían hartado de Jipuri para aliviar la fatiga antes de que comenzara la carrera, y cada uno cargaba un pequeño saco con agua, así como una bolsita de pinoli. Ambos alimentos se podían consumir casi sin necesidad de disminuir su velocidad al ir corriendo. También sujetados a las cinturas de sus taparrabos, llevaban unos pequeños sacos de piel seca, que tenían una piedrecita cuyo ruido les ayudaba a no caer dormidos. El resto de los corredores del Rajipuri eran todos los hombres físicamente hábiles de Huaweibo, desde los adolescentes hasta hombres mayores que yo, y su trabajo consistía en ayudar a levantar el ánimo de los corredores. Muchos se habían adelantado desde temprano en la mañana. Eran hombres capaces de correr asombrosamente rápido, por poco tiempo, pero tendían a debilitarse en largas distancias. Se fueron deteniendo a diferentes intervalos del camino entre las 2 aldeas, y cuando los corredores escogidos pasaban por cada uno de esos intervalos, estos corrían a su lado para animar a los participantes a dar lo más posible de sí mismos. Otros hombres, que no estaban dentro de la competencia, cargaban pequeñas ollas de carbones calientes y antorchas de astillas de pino. Estas últimas serían encendidas al oscurecer para poder iluminar el camino de los corredores durante la noche. Había otros hombres que cargaban más manojitos de jipuri junto con sacos de agua y de pinoli. Los más jóvenes y los más viejos no cargaban nada, pues su trabajo consistía en mantener un continuo griterío para animar a los corredores. Todos los hombres estaban pintados en la cara, el pecho desnudo, en la espalda y con diseños de puntos, ruedas y espirales con un ura, pigmento de un tono amarillo vivo. Yo solo estaba pintado en la cara, ya que a mí se me permitió ponerme mi manto con mangas. En cuanto al abuelo Fuego,
se levantó sobre la montaña designada al atardecer. La Ríame salió sonriente a la puerta de su casa, vestida con pieles de jaguar y cargando un bastón con puño de plata en una mano y una bola de madera del tamaño de la cabeza de un hombre en la otra. Se paró mirando oblicuamente al sol, mientras los corredores y todos sus compañeros se pararon cerca de ella, inclinándose un poco hacia adelante, preparándose a partir. En el momento en que el abuelo Fuego tocó la cima de la montaña, la Ríame sonrió ampliamente y lanzó la pelota desde el umbral de su puerta hacia los pies descalzos de los 6 corredores. Cada habitante de Guaweibo dio un jubiloso grito y los 6 corredores partieron, jugueteando con la pelota, pateándola de uno a otro mientras corrían. Los otros participantes lo siguieron a cierta distancia, y yo también. La Ríame aún sonreía cuando la vi por último, y la pequeña Viricota seguía brincando tan alegre como una llama que está a punto de apagarse. Había esperado que toda esa multitud de corredores me dejaran atrás en un momento, pero debí suponer que no utilizarían todas sus energías al principio de la carrera. Partieron trotando a paso moderado que hasta yo pude sostener. Nos fuimos por la orilla del cañón y los gritos de las mujeres de la aldea, los niños y los viejos desaparecieron detrás de nosotros, y nuestros propios animadores comenzaron a vociferar. Como los corredores naturalmente evitaban tener que patear la pelota al subir las montañas, cuando esto fuera posible, continuamos por el fondo del cañón hasta que los lados de éste se inclinaron y bajaron lo suficiente como para permitir que nosotros pudiéramos salir de él fácilmente y así penetrar en el bosque situado al sur. Me siento orgulloso de poderles decir que continué con los corredores, por lo que yo calculo que fue la tercera parte del camino de Guaweibo a Huachuchi. Tal vez el crédito debe llevárselo el jipuri, que mastiqué antes de salir, pues varias veces me encontré corriendo más rápido de lo que jamás corrí en toda mi vida, antes y después de esa carrera. Era entonces cuando alcanzábamos a los corredores principales y hacíamos lo posible por igualar su velocidad. Y varias veces pasamos ante los corredores de Huachuchi, que estaban parados, sin correr todavía, colocados en espera de sus propios competidores que venían en dirección contraria. Estos nos gritaron alegremente nombres burlones en el momento de nuestra pasada. ¡Cojos! ¡Flojos! Y otros nombres por el estilo, especialmente a mí, porque para entonces yo ya me encontraba a la cola del contingente de Guaweibo. Correr a toda velocidad entre bosques y en las orillas de los barrancos con un suelo lleno de piedras sueltas que hacían falsear los tobillos era algo a lo que no estaba acostumbrado, pero logré hacerlo mientras había suficiente luz. Cuando el brillo de la tarde comenzó a desaparecer, tuve que correr con mi topacio pegado al ojo, y por lo tanto mi paso disminuyó considerablemente. Al oscurecer aún más, empecé a ver las luces guía que se prendían y brillaban adelante de mí, en donde se encontraban los portadores de las antorchas. Pero naturalmente, ninguno de esos hombres iba a regresar para compartir su luz con uno que no estaba tomando parte de la carrera. Así es que cada vez me fui quedando más rezagado, detrás de la multitud que corría, y sus gritos disminuían en la distancia. Luego, cuando la oscuridad total me rodeó, vi un destello rojo en el suelo, delante de mí. Los bondadosos rarámuri no habían olvidado ni dejado a un lado a su compañero extranjero, Sukuru. Uno de los que portaban las antorchas, después de haber encendido la suya, había dejado bien acomodado, en un lugar donde yo lo pudiera ver fácilmente, su pequeño brasero de barro. Me detuve en ese lugar
y prendí fuego de campamento y me recosté para pasar allí la noche. Debo admitir que a pesar de haber ingerido jipuri, estaba lo suficientemente cansado como para haber caído dormido, pero solo de pensarlo sentí vergüenza, pues todos los hombres de los alrededores estaban ocupados en ese ejercicio. También hubiera sido intolerablemente humillado, y lo mismo la aldea que me estaba dando asilo, si cuando los corredores rivales de Huachochi pasaran a lo largo del camino, se encontraran allí a un hombre de Guaweibo yaciendo dormido. Así es que comí un poco de pinoli remojado en agua que traía en un cuero y masqué un poco de jipuri que había traído conmigo, y eso me revivió bastante. Me pasé toda la noche sentado, tirando ocasionalmente unas ramitas al fuego solo para sentirme un poco cómodo, pero no lo suficientemente caliente como para dormirme. Se suponía que debía ver 2 veces a los corredores de Huachochi antes de volver a ver a Tez di Sora y a sus compañeros. Después de que los 2 contingentes se cruzaron en sus caminos, más o menos a la mitad de su curso, los corredores rivales aparecieron por el sudeste y llegarían a mi campamento más o menos a medianoche. Después ellos llegarían a Guaweibo y volverían por el noroeste, pasando delante de mí otra vez por la mañana. Tez di Sora y sus compañeros no llegarían a mi campamento hasta que el sol estuviera a la mitad de su camino, y entonces regresaría con ellos. Bien, mi cálculo acerca del primer encuentro fue correcto. Con la ayuda de mi topacio, continué mirando a las estrellas, y de acuerdo a ellas, era medianoche cuando vi unas luces que se movían viniendo del sudeste. Decidí pretender que era uno de los corredores de avanzada de Guaweibo, así es que me puse en pie, mirando alerta antes de que el primero de esos corredores que pateaban la pelota llegara a mi vista. Y entonces empecé a gritar: ¡Cojos! ¡Flojos! Los competidores y los portadores de antorchas no me contestaron. Estaban demasiado ocupados en mantener sus ojos en la pelota de madera, cuya pintura se había caído y estaba más que astillada y desmenuzada. Pero todos los que seguían a los corredores de Huachochi me devolvieron mis mofas gritando: ¡Vieja! ¡Calienta tus huesos cansados! Y cosas por el estilo. Entonces comprendí que el haber encendido un fuego era ante los ojos de los rarámuri de muy poca hombría, pero ya era demasiado tarde para apagarlo, y ellos pasaron demasiado rápido, hasta que solo pude ver otra vez las luces que parpadeaban y desaparecían por el noroeste. Después de un tiempo muy largo, el cielo empezó a clarear hacia el este, y al fin el abuelo fuego hizo su aparición, y pasó todavía más mientras, tan lentamente como lo haría un abuelo humano, él trepó una tercera parte de su camino por el cielo. Era el tiempo del desayuno, y según mis cálculos, también para que los hombres de Huachochi estuvieran de regreso hacia su aldea. Me volví hacia el noroeste, hacia donde los había visto la última vez. Como era de día, no vería las luces de las antorchas avisándome su regreso, así es que agudicé el oído para escucharlos, antes de que los tuviera al alcance de la vista. No oí nada, y no vi nada. Pasó mucho más tiempo, así es que volví a contar en mi mente para ver si no había calculado mal, pero no encontré ningún error. Pasó más tiempo. Traté de acordarme si Tez di Sora me habría dicho algo acerca de que los corredores tomarían otro camino para regresar. Pasó más tiempo, pero naturalmente ninguno de esos hombres, y el sol estaba exactamente arriba de mi cabeza cuando escuché un grito. ¡Kyumba! Era uno de los rarámuri que traía puesto un taparrabo de corredor,
un cuero de agua a la cintura y diseños amarillos pintados en piel desnuda. Pero no recordé haberlo visto antes, así es que lo tomé por uno de los corredores de avanzada de Huacho-Chi. Evidentemente, él me tomó a mí por una avanzada de los Huawei-Bo, porque después de que le hube devuelto su saludo, él se aproximó a mí con una sonrisa amistosa, aunque ansiosa, y me dijo: «Vi tu fuego en la noche, así es que dejé mi lugar y vine a verte. ¿Me puedes decir, confidencialmente, amigo, cómo se las arregla tu gente para detener a nuestros corredores en la aldea? Vuestras mujeres los están esperando ya totalmente desnudas y yaciendo listas para complacerlos». Bueno, esa sería una visita muy agradable como para entretenerse, dije. Pero no creo que lo hagan. No, que yo sepa. Yo también me preguntaba si no sería posible que tus corredores hubieran regresado por otro camino. Él empezó a decir: «Sería la primera vez que ellos...» cuando se interrumpió. Ambos oímos otro grito de «¡Kiura va!» y nos volvimos para ver a Tez Dizora y a sus 5 compañeros aproximarse a nosotros. Estaban tan fatigados que venían haciendo heces, y la pelota que descuidadamente pateaban había quedado reducida al tamaño de mi puño. «¿Nosotros?», dijo Tez Dizora dirigiéndose al hombre de Huacho-Chi y haciendo una pausa para tomar aire. Luego jadeó con dificultad. «Nosotros todavía no nos hemos encontrado con sus corredores. ¿Qué clase de trampa...?» El hombre le interrumpió diciendo: «Precisamente nos estábamos preguntando, este corredor de ustedes y yo, ¿qué habrá pasado con ellos?» Tez Dizora nos miró a los dos, respirando pesadamente. Otro de los hombres también jadeó, con una voz en donde se notaba la incredulidad. «¿Que ellos todavía no han pasado por aquí?» Para entonces toda la compañía de corredores estaba con nosotros. Yo les dije, le pregunté al forastero que si ellos no habrían tomado otra ruta, y él me preguntó que si vuestras mujeres no habrían contribuido mucho para detenerlos en su aldea. Todas las cabezas hicieron gestos de negación. Luego se movieron más despacio, y los hombres empezaron a mirarse los unos a los otros, con preocupación. Algunos de ellos dijo en voz baja y preocupada: «Nuestra aldea». Algún otro dijo más fuerte y ansiosamente: «Nuestras mujeres». Y el forastero dijo con voz aguda: «Nuestros mejores corredores». Entonces hubo una mirada de terrible comprensión y de angustia en todos los ojos, incluyendo los del hombre de Huacho-Chi. Todos esos ojos, muy abiertos, se volvieron hacia el noroeste, y por un momento los nombres contuvieron el aliento antes de dejarme repentinamente, ya que todos ellos rompieron a correr como nunca antes lo habían hecho, y alguno de ellos solo dijo una palabra: «¡Jackie!». No los seguí hacia Huawei-Bo. Nunca más regresé allí. Yo era un forastero, y hubiera sido presuntuoso de mi parte juntarme con los Rarámuri para lamentar sus pérdidas. Me imaginé lo que encontrarían, que los asesinos Yaqui y los corredores de Huacho-Chi debieron de llegar al mismo tiempo a Huawei-Bo, y que los corredores estarían muy cansados para poder presentar batalla adecuada a esos salvajes. Todos los hombres de Huacho-Chi debieron de haber perdido su cuero cabelludo antes de morir. ¿Qué fue lo que la Sirriame, la pequeña Viricota y las otras mujeres de Huawei-Bo tuvieron que sufrir antes de morir? No quiero ni pensarlo.
Presumo que los hombres supervivientes de los rarámuri finalmente volvieron a repoblarse, dividiendo las mujeres de los huachuchi entre ellos, pero realmente nunca lo sabré. Y jamás vi a un yaqui, ni entonces ni hasta este día. Me hubiera gustado, si me las hubiera podido arreglar, para que los yaqui no me vieran a mí, ya que deben de ser los animales humanos más fieros que existen, y por lo tanto, una cosa que vale la pena de verse. En todo lo que tengo de vida, solo he conocido a un hombre que se encontró con los yaqui y que vivió para contarla. Y ese fue aquel viejo de la casa de los Posteca, que no tenía pelo en la coronilla. Tampoco ninguno de sus españoles se ha encontrado con los yaqui. Sus exploradores todavía no se han aventurado tan al norte y al oeste. Creo que hasta podría sentir piedad por algunos de sus españoles que se encontrara entre los yaqui. Cuando esos hombres afligidos se fueron corriendo, yo me quedé mirándolos hasta que desaparecieron en el bosque, y seguí mirando hacia el noroeste, por un rato más, después de que ellos desaparecieron totalmente de mi vista, diciéndoles un silencioso adiós. Después me puse en cuclillas e hice una comida con el pinoli y agua, y masqué jipuri para mantenerme despierto el resto del día. Eché tierra sobre las brasas que quedaban del fuego, y poniéndome en pie, miré hacia donde estaba el sol, y a grandes zancadas me dirigí hacia el sur. Había disfrutado mi estancia con los rarámuri, y me apesadumbraba el tenerlos que dejar así. Sin embargo, traía puesta buena ropa de piel de venado, fuertes sandalias de piel de berraco, un saco de cuero con agua y comida, y una hoja de pedernal en mi cintura. También mi cristal para ver y mi cristal para encender fuego. Así es que no había dejado nada atrás. En Huehuevo, solo los días que había vivido con ellos. Pero aún esos los llevaba conmigo, guardados en mi memoria. I.H.S. Santificada, Cesárea, Católica Majestad, el Emperador Don Carlos, nuestro Señor Rey. Más sublime y augusta majestad, desde esta Ciudad de México, capital de la Nueva España, en el día de San Ambrosio, en el año de nuestro Señor Jesucristo, de 1530, os saludo. En nuestras últimas cartas, Señor, nosotros nos extendíamos sobre nuestras actividades como protector de los indios. Permitidnos detenernos aquí sobre nuestra principal función, la del Obispo de México, y sobre nuestra labor de propagar la verdadera fe entre estos indios. Como vuestra percipiente majestad puede discernir en las siguientes páginas de la crónica de nuestro azteca, su gente siempre ha sido despreciablemente supersticiosa, viendo siempre malos agüeros y portentos, no solamente en donde hombres razonables pueden verlos, como en un eclipse de sol, por ejemplo, sino también en cualquier simple coincidencia, en cualquier fenómeno común de la naturaleza. Esa tendencia hacia la superstición y la credulidad, ambas cosas, nos han ayudado e impedido a la vez a continuar con nuestra campaña de hacer que la adoración al demonio se troque en cristianismo. Los conquistadores españoles, en sus primeras matanzas en esas tierras, hicieron una admirable labor, destruyendo sus templos mayores, sus ídolos, y poniendo en esos lugares la cruz de Cristo y la imagen de la Virgen. Nosotros y nuestros hermanos de hábito hemos continuado y mantenido esa destrucción, y erigido en esos mismos sitios más iglesias cristianas, en donde de otra manera se estuvieran adorando a todos los diablos y diablesas. Gracias a que los indios prefieran obstinadamente congregarse para hacer sus adoraciones en los viejos sitios en que acostumbraban a hacerlo, ahora han encontrado esos lugares libres de seres deseosos de sangre como sus huichilobos y tlaloque, y en lugar de ellos han encontrado a Jesús crucificado
y a su bendita madre. Para citaros solo alguno de los muchos ejemplos, el obispo de Tlaxcala está construyendo una iglesia a Nuestra Señora, en lo alto de esa pirámide gigantesca de Cholula, que era como la arrogante torre de Babel de China, y en donde se rendía adoración a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Aquí, en la capital de la Nueva España, nuestra casi totalmente construida iglesia catedral de San Francisco ha sido deliberadamente edificada, como casi lo pudo determinar el arquitecto García Bravo, en el sitio en donde una vez estuvo la gran pirámide de los aztecas. Nos creemos que incluso se utilizaron algunas de las piedras con que estaban construido ese monumento de atrocidad ya demolido. En un punto de la tierra llamada Tepeyaca, al norte de aquí y al otro lado del lago, había un lugar en donde los indios adoraban a Tonantzin, una especie de madre diosa, y nos hemos mandado construir allí un santuario a la Madre de Dios. A petición del capitán general Cortés, le hemos dado el mismo nombre de santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, como el que está situado en el lugar de donde él proviene, la provincia de Extremadura, en España. Quizás a algunos les pueda parecer indecoroso que nos construyamos nuestros cristianos tabernáculos sobre las ruinas de esos templos paganos que todavía están manchados con sangre derramada en esos sacrificios sacrílegos. Sin embargo, nos solo emulamos a esos primeros evangelistas cristianos que levantaron sus altares en donde los romanos, griegos, sajones, etcétera, habían estado adorando a Júpiter, Pan y a Eros, etcétera, para que esos demonios fueran echados fuera por la divina presencia de Cristo crucificado. Y esos lugares que una vez fueron sitios de abominación e idolatría, han llegado a ser lugares santificados, en donde el pueblo puede ser inducido de una manera más rápida por los ministros del verdadero Dios a adorarlo conforme a su alta divinidad. En eso, Señor, las supersticiones de los indios nos han ayudado mucho. Sin embargo, en otras cosas que hemos emprendido, no, porque además de estar muy ceñidos a ellas, son tan hipócritas como los fariseos. Muchos de nuestros aparentes conversos, incluso aquellos que dicen ser devotos creyentes de la fe cristiana, todavía viven con un temor supersticioso hacia sus viejos demonios. Ellos piensan que son muy prudentes al conservar cierta reverencia hacia Huichilobos y toda la demás horda. Así, ellos lo explican con toda solemnidad. Pueden evitar toda posibilidad de que esos demonios celosos tomen venganza por haber sido suplantados. Ya os hemos mencionado acerca de nuestro éxito durante nuestro primer año, o algo así en esta Nueva España, al encontrar y destruir miles de ídolos que los conquistadores habían visto. Cuando al fin ya no estaba a la vista ninguno de ellos, y cuando los indios juraron ante nuestros inquisidores que ya no había ni uno en los lugares escondidos, nos, no obstante, sospechamos que los indios todavía seguían venerando a esas viejas deidades prohibidas, en privado. Así es que nos predicamos más estrictamente e hicimos que nuestros sacerdotes y misioneros hicieran lo mismo, ordenando que ningún ídolo, ni siquiera el más pequeño, ni siquiera un amuleto ornamental, debería existir. Y así, confirmando nuestras sospechas, los indios empezaron a traer otra vez, humildemente, a nos y a otros sacerdotes, gran número de figuras de barro y cerámica, y ante nuestra presencia, renunciaron a ellas y las rompieron en pedazos. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber vuelto a descubrir y destruir otra vez tantos objetos sacrílegos, hasta que, después de algún tiempo, nos dimos cuenta de que los indios solo buscaban apaciguarnos y mofarse de nos. Esto no tiene la menor importancia, ya que en ese caso
lo mismo nos hubiera ofendido su impostura. Parece que nuestros severos sermones provocaron una verdadera industria entre los artesanos indígenas, ya que apresuradamente fabricaron esas figuras solo con el único propósito de que fueran mostradas y rotas delante de nos, en una aparente sumisión ante nuestras amonestaciones. Al mismo tiempo, para nuestra mayor pena y afrentamiento, supimos que numerosos ídolos verdaderos, o sea, las antiguas estatuas, no las falsas, habían sido escondidas a los ojos de nuestros frailes. ¿Y dónde supondríais vos, señor, que las escondieron? Ellos las escondieron en los cimientos de nuestros santuarios, de nuestras capillas y de otros monumentos cristianos, que fueron construidos por trabajadores indios. Esos hipócritas salvajes escondieron sus impías imágenes en esos lugares santos, creyendo que nunca se descubrirían. Y peor todavía, creían que podrían adorar allí a esas monstruosidades escondidas, mientras aparentaban rendir homenaje a la cruz, o a la Virgen, o a cualquier santo que estuviera visiblemente representado allí. Nuestra repulsión hacia esas revelaciones horribles solamente se vio un poco mitigada por haber tenido la satisfacción de decirles a todas nuestras congregaciones y del placer de ver cómo se sentían avasallados cuando se los dije, que el demonio y otros adversarios del verdadero Dios sufrían una angustia indescriptible con la proximidad de la cruz cristiana y de otros objetos santos de la fe. Desde entonces, y sin ninguna incitación, esos indios albañiles, que habían ayudado a esconderlos, resignadamente revelaron dónde estaban los ídolos, y muchos de ellos no los hubiéramos podido encontrar sin su ayuda. Temiendo tantas evidencias de que tan solo unos pocos indios han despertado totalmente del sueño de su error, a pesar de todos nuestros esfuerzos y de los esfuerzos de otros, tememos que solo pueden ser despertados con una sacudida, como lo fue Saulo en las afueras de Damasco. O quizás ellos se puedan inclinar más suavemente a tomar el salvado ómnibus por medio de un milagro, como aquel que hace mucho tiempo nos dio a la santa patrona de vuestra majestad y principal patrona de Cataluña en el reino de Aragón, el descubrimiento milagroso de la imagen negra de la Virgen de Montserrat, a no más de 100 leguas de donde nosotros nacimos. Sin embargo, no podemos rezar para que la Virgen bendita nos conceda otro milagro, o incluso la repetición de uno en que ella se manifieste a sí misma. Queremos dar las gracias a vuestra generosa majestad por vuestro regalo, que ha sido traído por la última carabela, los muchos injertos de rosas que nos habéis mandado de vuestro real invernadero para suplir aquellas que nos trajimos en un principio. Los injertos serán concienzudamente distribuidos entre los jardines de todas nuestras propiedades eclesiásticas. Quizás interese saber a vuestra majestad que nunca antes crecieron rosas en estas tierras, y que las que nos plantamos han florecido tan exuberantemente como nunca antes nos lo hemos visto, ni siquiera en los jardines de Castilla. El clima aquí es tan saludable como el de una eterna primavera, y por eso las rosas florecen abundantemente durante todo el año, incluso en este mes, que es diciembre, cuando os escribimos, que de acuerdo a nuestro calendario es mitad del invierno, y nos consideramos muy afortunados en tener a un jardinero altamente capaz en la persona de nuestro fiel Juan Diego. A pesar de su nombre, señor, él es un indio como lo son todos nuestros domésticos, y como todos nuestros domésticos, es un cristiano de una piedad y una convicción intachable, no como esos de los que hemos hablado en párrafos anteriores. Ese nombre bautismal le fue dado algunos años atrás por el capellán que acompañaba a los conquistadores, el padre Bartolomeo Olmedo. El padre Bartolomeo
tenía una forma muy práctica de bautizar a los indios. No lo hacía individualmente, sino que los juntaba a todos en grandes multitudes, para que así fueran muchos los que recibieran la gracia de este sacramento lo más pronto posible. Y naturalmente, por conveniencia, él daba a cada indio, aunque fueran cientos de ellos, de ambos sexos, el nombre del santo que correspondía a ese día en particular. Habiendo una multitud de San Juanes en el calendario de la Iglesia, ahora parece, para nuestra confusión y aún molestia, que en la Nueva España, de cada 2 indios cristianos, uno se llama Juan o Juana. Quitando eso, nosotros estamos muy complacidos con nuestro Juan Diego. Él camina entre las flores, con un carácter servicial y humilde, y con sincera devoción por el cristianismo y por nosotros. Que vuestra Real Majestad, a quien nos servimos, sea bendecida con la continua benignidad de nuestro Dios, a quien ambos servimos, es la oración incesante de vuestro santificada, cesárea, católica majestad. Respetuoso vicario y legado, ex signo, Sumar.